La palabra de Dios dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Sí, Señor, te vamos a buscar de todo corazón. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Oh, te anhelo, Señor, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Es un gusto que nos volvamos a encontrar y que podamos estar unidos por una hermosa causa como lo puede ser el profundizar en nuestra búsqueda y comunión de nuestro amado y excelente y amoroso Dios. Quiero invitarte siempre a que puedas hacer también uso de la guía que estoy facilitando, la cual facilitará un poco más tu aprendizaje y te permitirá profundizar en el tema del cual tratamos en cada ocasión que nos encontramos. Tú puedes ver que cada uno de los puntos que están en la guía que aparecen en la pantalla hoy tiene algunos espacios que tú podrás llenar fácilmente a través de ver completamente este video. Así entonces ahora te invito a que ingresemos directamente al tema que nos tiene reunidos en este momento, el cual he titulado
¿Cómo puedo cambiar? Muchas personas se preguntan esto: ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo hacer? Y la respuesta tiene que ver con qué dice la Escritura con respecto a esto. Por esa razón yo te invito a que vayas conmigo a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, y veamos lo que la Sagrada Escritura nos enseña desde el versículo 16 en adelante. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Estas palabras que hemos leído en esta ocasión nos hablan en parte acerca de cómo nosotros podemos cambiar. Muchos cristianos viven largo tiempo en iglesias o viven desde su niñez la fe, practican de hecho muchos de los hábitos o actividades que las iglesias organizan y llegan a cumplir cierta cantidad de años, no solamente de forma biológica, sino también en la fe, en el sentido espiritual. Y resulta que ven hacia su corazón, ven hacia su vida y todavía siguen viendo aspectos en sus vidas que tienen que ver con un pasado sin Cristo, o ven en su propia vida situaciones que ya no deberían de formar parte de la vida de un cristiano. Probablemente pasaron mucho tiempo en la iglesia, pero no han crecido en cuanto a la madurez espiritual se refiere. Y la pregunta que tienen esos cristianos e incluso otras personas que no son cristianas también es ¿cómo puedo hacer para cambiar? ¿Por qué sigo siendo el mismo de siempre? ¿Por qué no puedo superar algún hábito? ¿Por qué no puedo vencer alguna mala actitud que me está ocasionando problemas? ¿Por qué no puedo cambiar mi comportamiento y mi conducta? Estos versículos que hemos visto nos van a presentar por lo menos 3 pistas importantes que nosotros debemos considerar para poder llevar a cabo cambios en nuestras vidas. La primera enseñanza fundamental de estos versículos dice así: yo puedo cambiar solamente si Dios me transforma. Es muy importante tomar en cuenta que ningún cambio en la naturaleza pecaminosa que está en todo hombre y mujer puede llevarse a cabo basados en la misma fuerza del hombre. ¿Por qué razón no se puede? Porque nosotros tenemos en nosotros mismos el pecado, y el pecado nos impide a nosotros poder llevar a cabo dichos cambios, porque el mismo pecado no permite que nosotros podamos ser eficaces en el intento de cambiar. Si un cristiano vive luchando por querer cambiar él solo con sus propias fuerzas, con sus propios métodos, y está tratando siempre de corregirse a sí mismo con su propio potencial, ese cristiano probablemente se encontrará viviendo mucha frustración, porque la Biblia afirma que en los versículos que hemos visto ahora, por ejemplo en el versículo 23, claramente tú puedes ver que nos está hablando de quién es el que va a llevar a cabo este trabajo. El versículo dice, como lo puedes ver también una vez más, dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y luego dice, cuando habla de completo, ¿a qué se refiere completo? Significa que Dios puede santificar nuestro ser de una manera integral, incluyendo espíritu, alma y cuerpo. Ahora, esta palabra santifique tiene que ver precisamente con ese proceso de transformación que nuestro Dios está realizando en nuestras vidas. Nuestra transformación requiere la intervención de un poder sobrenatural de origen divino que procede exclusivamente de nuestro Dios.
Nuestros corazones están enfermos de pecado. Nuestras actitudes están contaminadas por el pecado. Nuestros sentimientos y nuestras emociones también son propensas a ser esclavizados o esclavizadas por toda clase de pecado que está en nuestros corazones. Esa es la razón por la que nosotros mismos nos podemos encontrar batallando, luchando, y nunca lograremos los resultados permanentes y eficaces en nuestras vidas. Probablemente vamos a tener alguna clase de ayuda por nosotros mismos. Quizá vamos a poder ver algún resultado momentáneo, pero será algo esporádico. De repente, cuando menos nos hayamos dado cuenta, probablemente hayamos comenzado a incurrir una vez más en aquello que nosotros queremos cambiar. Nosotros debemos estar buscando permanentemente a Dios, porque Él es quien puede llevar a cabo ese cambio en nuestras vidas. La Biblia nos revela o nos enseña en este momento concreto que es Dios quien nos va a santificar en nosotros. Él puede guardarnos, como dice este versículo, nos puede guardar irreprensibles. Irreprensible tiene que ver con tener en nuestro ser nada de lo que se nos pueda señalar, es decir, tiene que ver con un creyente que ha crecido en madurez, con un creyente al que no se le puede estar señalando por cualquier clase de falta. Irreprensibles, entonces podemos ser guardados solo por nuestro Dios, porque Él es el que está llevando a cabo esa obra de transformación en nuestras vidas. Los cristianos somos llamados, por supuesto, a velar por nuestra vida espiritual, a observar nuestras actitudes, a analizar nuestras motivaciones, a prestarle atención a los deseos, anhelos que están en nosotros, a alarmarnos cuando tenemos pensamientos que no glorifican a Dios, a prestarle atención también a las emociones que están en nosotros, que muchas veces son emociones que no están alineadas con la voluntad de Dios. Sin embargo, a pesar de que debemos hacer todo eso, el cambio final o la transformación concreta será llevada a cabo solamente por el poder transformador que está solo en Dios. Nadie más tiene ese poder para cambiarte a ti. Nadie más tiene ese poder para cambiarme a mí. Solamente Dios lo puede hacer. Y es Dios quien está buscando, de hecho, que nosotros seamos permanentemente transformados. Una de las metas que tiene Dios para tu vida y la mía tiene que ver precisamente con nuestra transformación. Él quiere cambiarte a ti. Él te buscó a ti y te dio la oportunidad de conocerle a Él a través de Jesucristo, pero Él toma la iniciativa de buscarte. Y una vez tú entregas tu corazón a Dios a través de Cristo Jesús, entonces en tu vida comienza un cambio nuevo. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que todas las cosas viejas quedan en el pasado y que pasaron. Y dice que todas son hechas nuevas. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, comienza a hacer en nosotros, desde nuestra conversión, esa obra de santificación que se traduce en una transformación constante que nos lleva a crecer a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que Dios le presta atención a nuestras actitudes, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestros hábitos, a nuestra conducta. Él está atento a todo eso y ha venido a nuestras vidas para corregir todas esas cosas y para hacer que nosotros dejemos las viejas prácticas o viejas costumbres de los hombres que no conocen a Cristo y que adoptemos nuevas formas, nuevos estilos, que adoptemos nuevos valores, que adoptemos los principios de la palabra de Dios y que vayamos haciendo de todas esas verdades que la Biblia nos enseña parte de nosotros al grado tal que con el paso del tiempo nos asemejemos y que crezcamos más conforme a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. A través del tiempo entonces podremos comenzar a experimentar la confianza en Dios, así como la tuvo Cristo en el Padre Celestial. A través del tiempo también aprenderemos nosotros a tener virtudes, cualidades, características que Cristo también mostró, desde el amor de Dios, desde mostrar misericordia, desde también actuar de una forma bondadosa, hasta también poder ejercer el dominio necesario sobre todas las tentaciones y poder vencer incluso toda clase de tentación y
y oportunidades de pecar que el mundo nos ofrece. Esa es parte de la agenda que Dios está llevando a cabo en nosotros. El siguiente versículo nos dice que Dios lo va a hacer y que Dios lo va a hacer de una manera firme porque Él es fiel. Dice que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fíjate, Dios te va a santificar. Él tiene como propósito para ti santificarte. Eso se traduce en transformarte a ti para que tu vida refleje y se parezca cada día más a la vida de su Hijo Jesucristo. Sin Dios es imposible poder cambiar. Sin Dios es imposible que nosotros podamos hacer lo que es bueno. Jesucristo lo dijo en sus propias palabras, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, y en otra ocasión tú podrás buscar esa cita bíblica, pero tú puedes ver allí que el Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y palabras como esas nos hablan de la incapacidad que tenemos los seres humanos, incluyendo los cristianos, de poder hacer lo bueno solo por nosotros mismos, desconectados de Dios, desconectados de Jesucristo. Si no tenemos comunión con Cristo, será imposible que podamos hacer lo bueno que agrada a Dios. No podremos dar el fruto que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. Así entonces, si Dios no lleva a cabo esta transformación, será muy inútil el esfuerzo que nosotros podamos hacer. Es Dios quien lleva a cabo nuestra transformación porque Él tiene el poder en sí. Él tiene la capacidad, Él puede vencer nuestra naturaleza pecaminosa, Él puede mostrarnos lo que está mal en nosotros y puede también, a partir de nuestro arrepentimiento, a partir de nuestro proceder y de nuestro deseo de cambiar, de nuestro deseo de buscarlo a Él y de dedicarnos día tras día a toda aquella práctica que tenga que ver con nuestra devoción a Dios, entonces a través de eso nuestro Dios va obrando ese cambio, pero el poder lo tiene Él, no lo tiene el cristiano, el poder no lo tiene el pastor, no lo tiene ningún líder en la iglesia, el poder para cambiar nuestras vidas lo tiene solamente Dios. Es una gran noticia muy buena esa, porque si nosotros nos sentimos incapaces de poder cambiar, eso significa que es así, que así debe ser, y la razón es porque solamente Dios puede llevar a cabo en nosotros esos cambios. Nosotros no nos debemos frustrar porque solamente Dios pueda llevar a cabo esos cambios en nosotros. Más bien nos muestra esta verdad el camino que nosotros debemos tomar para poder experimentar los cambios profundos que necesitamos en lo más íntimo de nuestros corazones. Porque si Dios es el único que puede llevar a cabo este cambio, qué bueno, porque nosotros lo podemos buscar a Él en completa libertad y podemos hacerlo a través de Cristo y podemos pedirle constantemente que Él nos ayude a transformar cualquier área en nuestras vidas que no esté glorificando a Él, porque hay muchos residuos o muchas prácticas que todavía nos quedan de la vieja naturaleza o de la vieja manera de vivir sin Cristo. Y todo eso tiene que irse quedando atrás y debe ir siendo superado, pero solo lo lograremos con el poder de Dios. La segunda clave muy importante y la segunda enseñanza de este devocional dice así: yo puedo cambiar si no obstaculizo el ministerio del Espíritu Santo en mi vida. El cristiano puede experimentar cambios. Ya dijimos que el poder lo tiene Dios. El cristiano no tiene el poder para cambiar. El cristiano puede esforzarse por sí mismo y puede obtener cierta clase de resultados, pero los cambios que agradan a Dios, realmente el cristiano no los podrá llevar a cabo de una manera completa y eficaz como Dios sí los puede llevar a cabo. Y ahora, fíjate entonces en esta segunda enseñanza, o en este segundo aspecto, es muy importante tomar en cuenta esto. El cambio va a ser posible en mi vida solo si yo no obstaculizo el obrar, el ministerio o las operaciones que el Espíritu Santo ya está llevando a cabo en mi propio corazón. Cuando Cristo se despidió de sus discípulos, Él les dijo que Él enviaría al Consolador. Esa es una forma en la que la Biblia le llama al Espíritu Santo. Tú puedes examinar eso también después en el Evangelio según San Juan,
capítulos del 14 al 16 hablan acerca del ministerio del Espíritu Santo. Y Cristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera a nosotros, Él nos convencería de juicio, Él nos convencería de pecado, Él nos recordaría todas las enseñanzas de Cristo, Él nos enseñaría, Él nos guiaría, Él nos consolaría y que Él estaría con nosotros todo el tiempo hasta que Cristo vuelva a este mundo. El Espíritu Santo está en el corazón de todo aquel que pone su confianza en Jesucristo. Todos los que han confiado en Jesucristo y que le han recibido como Señor y Salvador personal, han recibido en sus corazones el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en sus vidas para consolarles, está para guiarles, está para recordarles las enseñanzas de Cristo y está también para convencernos de toda clase de pecaminosidad que pueda estar presente en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo entonces mismo funciona en nosotros como lo que Jesucristo dijo, un consolador, como una especie de mentor, alguien que tiene sobre nosotros una mayordomía, alguien que ejerce sobre nosotros un cuidado espiritual, alguien que tiene la responsabilidad de irnos transformando día con día para que nosotros crezcamos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Sin embargo, la noticia que es mala en este aspecto es que el ser humano o el cristiano en particular tiene todavía bajo el principio del libre albedrío, tiene la potestad de presentarle obstáculos, de presentarle resistencia al obrar que el Espíritu Santo ya está llevando a cabo en la vida. El Espíritu Santo jamás renunciará a tu transformación. Él ha venido para eso también, ha venido para preservarte, pero ha venido también como una garantía de la promesa que Cristo te hizo, ha venido a ti como una especie de adelanto de lo que Dios hará en ti también cuando vayas a la presencia de Dios, pero ha venido también a llevar a cabo en ti toda clase de cambio y de transformación que te harán a ti diferente. Tú no podrás cambiar si tú le presentas siempre obstáculos a ese obrar que el Espíritu Santo quiere llevar a cabo en ti. Fíjate lo que dice el versículo 19. Dice, no apaguéis al Espíritu. En otra ocasión el apóstol Pablo habla de que no contristemos al Espíritu. Tanto el apagar al Espíritu como el contristar al Espíritu tienen que ver con esos impedimentos que el propio cristiano que desea cambiar, él mismo le pone obstáculos a través de actitudes, a través de la indiferencia, a través de no fomentar su búsqueda de Dios, a través de no fomentar su cercanía de Dios o de no buscar de la presencia de Dios. A veces el Espíritu Santo nos convence o nos lleva o nos quiere llevar al arrepentimiento de algo que hicimos mal, de algo que debemos nosotros corregir. Y muchas veces, a pesar de que el Espíritu Santo está intentando llevar a cabo en nosotros ese tipo de obrar en nuestras vidas y llevarnos al arrepentimiento, resulta que nosotros no cedemos y no caminamos al ritmo que el Espíritu Santo quiere cambiarnos a nosotros. ¿De qué manera es que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. El Espíritu Santo va a llevar a cabo su ministerio en nosotros, por ejemplo, a través de la lectura de la Biblia. Lo hará a través de tu hábito de congregarte en la iglesia. Lo hará a través de tus relaciones con las demás personas. El Espíritu Santo te va muchas veces a hablar a través de una predicación, a través de un devocional, te va a hablar a través de un cristiano maduro que te va a intentar dar un consejo porque tal vez ha observado algo en ti que no concuerda con la fe que tú profesas. Y el Espíritu Santo utilizará todos esos medios, te va a rodear de todos los elementos que servirán para tu aprendizaje espiritual. Y tú puedes llegar a apagar al Espíritu, puedes llegar a contristar al Espíritu, puedes llegar a obstaculizar el ministerio del Espíritu cuando tú ignoras
todas esas voces que te están invitando o que te están diciendo, que te están señalando o que te están mostrando algo en particular que tú tienes que cambiar. El Espíritu Santo nunca vendrá a tu vida y de forma audible tú vas a escuchar su voz de repente una mañana. Si tú haces una falta y eres consciente de eso, no vendrá el Espíritu a decirte y tú vas a escuchar su voz, así como estás escuchando mi voz a través de tu pantalla, y Él te va a decir, hiciste mal en esto. Pero el Espíritu Santo sí usará a la predicación de un pastor, te utilizará también a través de tu hábito de enfocarte o de realizar un devocional en tu propia vida, o cuando tú te acerques a la lectura de la Biblia, el Espíritu Santo también usará esos momentos para hablarte, o cuando tú estés orando, el Espíritu Santo traerá a tu conciencia también algo que tú hiciste mal. Y obstaculizar su ministerio tiene que ver con ser indiferente a lo que Él ya está haciendo, tiene que ver con ignorar las enseñanzas con las que Él te está insistiendo. Obstaculizar su ministerio tiene que ver con no hacerle caso a lo que Él te está mostrando que tú debes hacer para hacer posible tu transformación. Así es que si tú te has preguntado por qué no cambias en tu vida y por qué llevas ya mucho tiempo como cristiano sin experimentar o sin ver en tu propia vida alguna clase de cambio, es muy probable que tú mismo te estás encargando de obstaculizar el obrar que el Espíritu Santo está llevando a cabo en ti. Tú debes ser sensible a la voz de Él, debes ser sensible a las enseñanzas que Él te da, debes tener un corazón dócil, moldeable, una mente dispuesta y deseosa a aprender, debes tener un corazón humilde para reconocer cuando has fallado, y cuando tú identificas que Dios te está hablando y te está mostrando a través de su palabra, a través de la oración, te está mostrando algo que tú has hecho erróneamente, entonces tu único camino para no obstaculizar el obrar del Espíritu Santo se llama arrepentimiento. Lo repito, el único camino para no obstaculizar el trabajo del Espíritu Santo en tu vida se llama arrepentimiento, y eso tiene que ver con un cambio que sí depende de ti. El arrepentimiento sí es una decisión tuya. El arrepentimiento no es algo que está dependiendo del obrar de Dios. Claro que el obrar de Dios influye en nosotros para llevarnos al arrepentimiento, pero el paso final de arrepentirte, la decisión de querer corregir, la decisión de pedirle perdón a Dios, la decisión de pedirle perdón a alguien a quien hayamos ofendido, la decisión de corregir o incluso de restituir un mal que hayamos hecho a alguien, entonces haciendo algo bueno a cambio, depende solo y exclusivamente de ti. La manera concreta en la que nosotros ayudamos, participamos, colaboramos o cooperamos con el Espíritu en los cambios que Él quiere llevar a cabo en nuestras vidas es esta, la ruta, el arrepentimiento de todos nuestros pecados. El arrepentimiento debe ser una práctica de todos los días, no debe ser algo que yo reservo para cuando voy el domingo a la iglesia. Claro, lo debo hacer el domingo en la iglesia, lo puedo hacer también cuando estoy con otros cristianos o participo de un evento que lleve ese fin. Sin embargo, yo debo aprender a habituarme como cristiano a arrepentirme cada día por todos los pecados que haya cometido en ese día, y debo aprender a no prestarle atención solo a los pecados que son escandalosos públicamente hablando. Hay muchos pecados que son muy sutiles, que pueden estar presentes en nuestras vidas. Hay pecados que están bien metidos en nuestras motivaciones, en nuestras ambiciones, en nuestras aspiraciones, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, y que nadie más nota, y que debido a que nadie más nota, aún nosotros mismos no les prestamos atención, porque solemos enfocarnos solo en aquellos que nos causan pena delante de los demás. Sin embargo, debemos nosotros aprender a discernir en todo eso que pueda estar en nosotros, y no deberíamos determinar cada día de nuestras vidas, no deberíamos acostarnos al final de un día sin preguntarnos de qué manera habremos ofendido a Dios en el día que hemos finalizado. Cada día debe ser un día de arrepentimiento,
inmediatamente, si inmediatamente yo descubrí que he cometido una falta, inmediatamente yo debería de arrepentirme. Ahora, arrepentirme no es tampoco una práctica religiosa, o no es como decirte esto. No, arrepentirme no es un acto religioso carente de significado que yo lo voy a repetir simplemente como si se tratara de una penitencia que me sirve a mí para ser limpio. El arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino, el que le agrada a Dios, es producto de un pecado que está en nosotros. Es decir, el pecado es tan grande que cuando yo veo a Dios me avergüenzo, me da pena, me da tristeza, me da incluso cargo de conciencia, me siento mal al grado que yo tomo la decisión de pedirle perdón y de comprometerme a no seguir pecando, y busco con un deseo sincero todo aquello que tenga que ver, que me ayude a superar el pecado en cuestión. Debo aprender a vencer, a superar cada uno de esos pecados o malos hábitos que puedan estar en mí, para que sea un arrepentimiento genuino. Y debo mantenerme luchando y en alerta para no volver a caer en lo mismo. El arrepentimiento no es solo confesarle a Dios y decir, sí, Dios, perdóname porque pequé de esta manera y ya. Eso no es. Eso es una parte, y es una parte importante, pero es solo una parte del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento nace del corazón, un corazón que reconoce que de verdad se equivocó y que ha ofendido la santidad de Dios, y sale de un corazón también que desea ardientemente no seguir pecando. Si nosotros aprendemos a no obstaculizar el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces los otros consejos que nos da la palabra en los versículos que vienen van a ser más fáciles, porque fíjate lo que dice en el versículo 21 también. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Cómo podemos nosotros aprender a examinarlo todo? ¿Cómo podremos nosotros identificar lo que es bueno o lo que es malo si no dejamos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas como Él lo desea? Es imposible saber discernir entre el bien y el mal a no ser que Dios esté obrando en nuestros corazones de una forma permanente. ¿Por qué razón muchos cristianos no saben examinar las cosas? ¿Por qué razón muchos cristianos no saben discernir? ¿Por qué razón algunos cristianos aceptan y practican o participan de hábitos que no glorifican a Dios y que son hábitos propios de aquellos que no conocen a Dios? La única explicación es que nunca aprendieron a examinar, nunca aprendieron a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y si no saben distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, fíjate lo que va a pasar según el versículo 22. Dice, absteneos de toda especie de mal. Si el Espíritu Santo no está obrando en mí, si yo lo estoy obstaculizando, jamás voy a poder yo abstenerme de participar de toda especie de mal. Al contrario, si el Espíritu Santo no está en mí obrando como Él debe hacerlo, porque yo le estoy obstaculizando su trabajo, entonces me será muy difícil abstenerme de toda especie de mal. Al contrario, puedo asegurarte que fácilmente, si yo estoy lejos de Dios, si yo no soy sensible a la dirección del Espíritu, si yo estoy estorbando al obrar de Dios en mi vida, si yo no estoy cooperando con Dios, yo te quiero decir que lejos de abstenerme de toda especie de mal, lo más seguro es que estaré participando de toda especie de mal. Estaré propenso a caer o a practicar cualquier especie de mal, porque solo a través de la guía, solo a través de la tutela del Espíritu Santo, a través del trabajo de mentoreo que el Espíritu realiza en mi vida, solo a través de su dirección, yo puedo discernir para examinarlo todo. Y habiendo discernido y examinando todo, yo puedo también tomar la decisión de abstenerme de participar de toda especie de mal. Ahora,
quiero que observes algo en este versículo que todavía tengo en la pantalla para ti. El versículo dice: absteneos de toda especie de mal. Bien te dije hace un momento que es Dios quien tiene el poder para transformarte. Ya te mencioné también que el Espíritu Santo está llevando a cabo en ti diversas operaciones en tu corazón, en tus emociones, en tus sentimientos, en tus motivaciones, en tus aspiraciones, en tus ideales, en todo tu ser, para transformarte a ti. Eso habla mucho del rol importante y fundamental que tiene el Espíritu Santo en nuestro cambio o en nuestra transformación. Pero versículos como estos nos recuerdan también que tú y yo también tenemos responsabilidad y que también podemos participar o que debemos cooperar con ese obrar que Dios ya está llevando a cabo en nuestros corazones. Esa es la razón por la que el versículo dijo concretamente: absteneos de toda especie de mal. ¿Por qué? Porque tú y yo entonces sí tenemos la capacidad de abstenernos de toda clase de mal. Claro que esta fuerza para abstenernos de toda clase de mal viene solo cuando nosotros dejamos al Espíritu Santo estar haciendo en nosotros libremente todo aquello que Él ha venido a hacer en nuestras vidas. Si yo ignoro a Dios, si yo no escucho las predicaciones que me confrontan con mi naturaleza pecaminosa, si a mí me gustan más los mensajes que me hablan de prosperidad, que me hablan de cosas bonitas, y rehuyo de todos aquellos mensajes, predicaciones, sermones, devocionales que me señalan un pecado, entonces significa que yo no he entendido que el ministerio del Espíritu Santo es un ministerio completo. Significa que yo no he entendido que yo mismo también debo aprenderme a abstener de toda clase de mal que el mundo me ofrece. Todos estamos rodeados de personas que viven practicando toda especie de mal. En tu oficina de trabajo, en tu salón de clases en la universidad, en la vecindad o incluso cuando te encuentras reunido con familiares que no conocen a Dios, verás oportunidades de practicar cosas malas. No te estoy hablando de cosas necesariamente escandalosas, no te estoy hablando de cosas extravagantemente malas, te estoy hablando de cosas a veces muy sutiles. Claro, algunas sí son realmente escandalosas y notorias, otras quizá no lo sean, pero la Biblia dice que tú tienes la capacidad también de abstenerte de toda especie de mal. Claro que antes, como ya vimos, la Biblia ya dice que nosotros podemos también, o que debemos examinarlo todo y que debemos aprender a retener lo bueno. Y como te digo, si quieres entonces vencer toda especie de mal en tu lugar de trabajo, o lo quieres hacer en cualquier clase de relaciones, o lo quieres hacer en cualquier círculo social en el que te encuentres, la única manera en la que tú tendrás esas fuerzas para poder resistir tiene que ver con que tú eres sensible, permanentemente sensible al obrar del Espíritu Santo en tu vida. Que cuando Él te muestra algo que tú debes corregir, tú te arrepientes y corriges y te comprometes a nunca más volver a incurrir en dicha clase de falta o de pecado que pueda estar en tu vida. Y acerca de tu esfuerzo y de tu habilidad de cooperar con Dios en la santificación es que trata también la tercera clave o tercera enseñanza para este devocional. Y dice de la siguiente manera: yo puedo cambiar si practico las disciplinas espirituales. Por cierto, si tú tienes la guía impresa, puedes ver que en cada uno de estos puntos mayores existen palabras que han sido subrayadas. Esas palabras que están subrayadas, que puedes ver a través de este video, son las palabras que hacen falta y que tú deberías escribir en cada uno de los puntos mayores, que también vienen literalmente en la guía que también pongo a tu alcance a través del formato en PDF y que tú puedes imprimirlo también. Ahora, fíjate entonces en este tercer punto. El tercer punto entonces habla de que yo puedo también cambiar toda vez que yo coopero participando de las disciplinas espirituales.
quiero decirte algo muy importante. No es que sucede en modo automático, que hoy oro o que esta semana oro y ya la otra semana ya no tengo ninguna clase de pecado en mí. No funciona así. Lo que queremos decir con esto es que yo soy responsable de ocuparme. Mientras viene mi Señor Jesucristo por mí, mientras Él viene por ti, nosotros somos responsables de ocuparnos en todas aquellas prácticas que nosotros como cristianos o en la doctrina cristiana conocemos como disciplinas espirituales. Para darte un adelanto, ¿a qué nos referimos con disciplinas espirituales? Bueno, vamos a hablar siempre de la lectura de la Biblia, por ejemplo, como una disciplina espiritual. Vamos a hablar también no solo de la lectura, sino de la meditación en la palabra de Dios, como otra disciplina también espiritual. Vamos a hablar también de la memorización de la Biblia como una disciplina espiritual. Vamos a hablar también de la oración como una disciplina espiritual. Congregarnos también los domingos o cada vez que la iglesia provee el espacio es también una disciplina espiritual, es una disciplina corporativa que nos permite a nosotros dedicarnos en todos aquellos hábitos y costumbres que también fueron hábitos y costumbres en Jesús y los apóstoles, y que nosotros también, siguiendo el modelo de ellos, practicamos de una manera constante y permanente en nuestras vidas. Esas son las disciplinas espirituales, todas aquellas prácticas, actividades, costumbres y hábitos que fueron prácticas, costumbres y hábitos en Jesucristo y en sus discípulos, y que sirvieron como prácticas que les acercaron más a Dios. Son maneras de buscar a Dios constantemente. Así entonces, como lo dijimos en el canto al principio, yo te busco, la verdad, si tú buscas a Dios, entonces deberás ser una persona que está orando constantemente, que está leyendo la Biblia, que se está congregando, que está siguiendo los devocionales virtuales a pesar de que no puedes congregarte de una manera física, dadas las circunstancias que estamos viviendo. A eso nos referimos con las disciplinas espirituales. Cuando tú te ocupas entonces de las disciplinas espirituales, tú vienes ante Dios y lo que haces cuando tú lees la palabra es abrirle tu corazón a Dios. Cuando tú oras, tú te muestras a Dios tal cual eres. Cuando tú te dedicas a la meditación de la Biblia, tú le estás poniendo tu mente a Dios, tu mentalidad, tus deseos, los estás poniendo ante la presencia de Dios para que sean examinados por Dios. Si tú quieres cambiar, pero no te ocupas de la lectura de la Biblia, quiero decirte que el Espíritu Santo no podrá llevar a cabo en ti todos los cambios que Él quiere llevar a cabo en tu vida. Tú debes cooperar con Dios ocupándote de las disciplinas espirituales y lo debes hacer, por supuesto, dependiendo o en dependencia de Dios. No debes ocuparte en las disciplinas creyendo que tienen un poder mágico en sí solas. No es así. Más bien es que a través de ellas tú puedes exponer tu vida y puedes abrir tu corazón a la voluntad de Dios. Pero aun cuando te ocupes en ellas, debes también tener un corazón apropiado. Debes hacerlo, por ejemplo, no a la fuerza. Debes hacerlo, por ejemplo, no por obligación. No debes hacerlo solo porque los demás cristianos lo hacen. No debes hacerlo solo porque en la iglesia te dicen que lo hagas. Debes hacerlo porque tú descubriste que esa es una forma de mantenerte cerca del Dios al que tanto amas y al que tanto quieres conocer. Debes aprender entonces que cuando tú practicas las disciplinas espirituales, debes hacerlo con un sentir correcto, con un sentir adecuado. Y entonces podrás ver, por ejemplo, algunas que se sugieren en estos versículos que te mostraré a continuación. Algunas de las disciplinas las podríamos clasificar aquí que tienen que ver con disciplinas de actitud, para darte un ejemplo. ¿A qué nos referimos con estas? Puedes ver a continuación los que están en este grupo de disciplinas de actitud, los siguientes versículos. Y está así, en 1 Tesalonicenses 5, versículo 16. Fíjate lo que dice en este versículo 16 que lo pongo para ti. Dice, estad siempre gozosos. Este versículo, estar siempre gozosos, nos está dando a nosotros la responsabilidad
de buscar o de cultivar un espíritu de júbilo o de alegría. No significa que cuando vienen circunstancias adversas yo estaré fingiendo que estoy feliz. No significa que no voy a experimentar también alguna clase de aflicción. No significa que no me duelan las cosas que le duelen también a los demás seres humanos. Significa más bien que en condiciones normales yo como cristiano deberé estar buscando siempre alimentarme del gozo del Señor. Eso tiene que ver con una actitud. Hay personas que viven de una manera a veces mostrando más tristeza o amargura que alegría y gozo. El cristiano siempre tendrá motivos para estar contento. El cristiano siempre tendrá motivos por los cuales podrá vivir con una actitud muy distinta a todos los demás. Eso se reflejará, por ejemplo, en verdades o en prácticas como la que dice también el versículo 18, y lo pongo también en tu pantalla ahora. Dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El cristiano siempre tendrá motivos para agradecerle a Dios, pero si el cristiano no aprende a estar gozoso, tampoco verá de qué o por qué hay que agradecerle a Dios cada día de su vida. Entonces es muy importante que el cristiano aprenda a tener esa vocación, a prestarle atención a esas actitudes que pueden estar en su corazón. El cristiano debe aprender a ver que no está viviendo en ninguna clase de amargura en su vida. El cristiano tiene que estar atento a no tener alguna clase de rencor en su corazón, alguna clase de resentimiento, alguna clase de enojo en contra de Dios o en contra de una persona. Al contrario, debe examinar esas emociones, debe buscar con la ayuda de Dios sacar esas emociones y sustituirlas solamente por el gozo que viene de la presencia de Dios. Y las otras disciplinas a las que hizo alusión estos versículos tienen que ver con hábitos puramente hablando. Los versículos, ahora te los muestro también en la pantalla, de estas disciplinas relacionadas a puramente hábitos, están entre los versículos 17, pero también el 20. Mira el 17, dice entonces, como ya te lo mencioné al principio, o hace un momento, dice, orad sin cesar. Entonces el cristiano que experimenta cambios aprende a orar sin cesar, a orar permanentemente. Es un hombre que se está comunicando con Dios. Es una mujer que está buscando siempre hablar con Dios a través de la oración. Es una persona que no solamente ora en momentos críticos de su vida. Es una persona que está buscando, aún en la bonanza, a Dios a través de la oración. Y es una persona que no está siempre ocupada o entretenida en los quehaceres o en aquellas cosas que son entretención hoy en día. Hay muchos cristianos que son más absorbidos por las redes sociales que por la vocación de la oración. Hay muchos cristianos que se ocupan más en divertirse, que invierten más en divertirse que en dedicarse en la oración. Y la siguiente práctica también, o el siguiente hábito, dice de la siguiente manera: no menospreciéis las profecías, que tiene que ver con aquellas verdades que Dios ha revelado a su pueblo en el pasado y que sobre todo en nuestros días están ya plasmadas en la Biblia. Y ahí tenemos en las Escrituras tenemos la revelación de lo que es la voluntad de Dios. Todo lo que tiene que ver con profecías o que se abarca en ese término de profecías, que tiene que ver con las enseñanzas de la voluntad de Dios, de sus planes, de lo que Él hizo en el pasado, de lo que Él hace en el presente y de lo que hará en el futuro, ya está ahí en la Escritura. El cristiano no debe menospreciar lo que está en las Escrituras, debe más bien buscarlo, debe más bien absorberlo, debería de ser un cristiano que se deleita en las enseñanzas de las Escrituras, porque ahí están las profecías, ahí está la revelación de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos aprender a tener mucha precaución y debemos aprender a tener mucho dominio propio para no caer nosotros en esas prácticas que absorben al resto de personas, prácticas que tienen que ver con no buscar a Dios. El mundo está hecho hoy en día para mantenernos distraídos. Existe siempre algo que debemos hacer a cada instante. Vivimos en un ritmo de vida muy acelerado. Siempre tenemos compromisos que cumplir, siempre tenemos algo que hacer. Y saben, muchas veces para la oración o para la lectura de la Biblia no tenemos tiempo
Entonces, si no tenemos tiempo para estas disciplinas, tampoco debemos estar esperando o creyendo que vamos a experimentar cambios en nuestras vidas. Te dejo el resumen en tu pantalla para que puedas continuar meditando en estas enseñanzas que hemos visto. Recuerda, yo puedo cambiar si practico las disciplinas espirituales. Yo puedo cambiar si no obstaculizo el ministerio del Espíritu Santo en mi corazón. Yo puedo cambiar solamente si Dios me transforma.